Hola estudiantes, hoy voy a hablar de personajes de una historia, también voy a hablar del ambiente y también del argumento. Y a propósito del autor. Bueno, los personajes de una historia, esas son las personas en la historia. Entonces, en El sapo espinoso, tal vez tú puedes pensar quién es un personaje en la historia, ¿verdad? Y no voy a decir nada, pero también voy a decir que también animales pueden ser personajes también. Y me gusta la pregunta, ¿quién? Si tú puedes contestar la pregunta, ¿quién de la historia? Eso es un personaje, ¿verdad? Bueno, ambiente. Esto incluye dos cosas. El lugar y también el tiempo. Entonces, por ejemplo, unas historias pasan muchos años atrás, otros en el futuro, a veces es durante el año escolar, a veces es durante el verano, a veces es la noche, ¿verdad? Esto es el tiempo. El lugar, ¿dónde está pasando la historia? Tal vez es en una casa, en la pradera, en un rancho. Estos son los lugares, ¿ok? Bueno, también puede ser, como dije, el tiempo, futuro, el pasado, ahora, ¿verdad? Entonces, las preguntas, ¿dónde y cuándo? Bueno, no es finalmente, lo siento. Argumento, estos son los sucesos. ¿Qué pasan en la historia? Entonces, normalmente tenemos el principio de la historia, el medio de la historia y el final de la historia. Es una secuencia, como en la escuela tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ¿verdad? No empieces con quinto grado, después tercer grado, después cuarto, ¿verdad? Hay una secuencia. Bueno, tenemos en la historia el principio, el medio y el fin. También, esto es la tercera cosa, también tenemos el problema y tenemos una solución. Entonces, para esto, yo pienso de los sucesos. Y muchas personas no conocen la palabra sucesos. A veces en inglés decimos los eventos, las cosas que pasan en la historia, ¿verdad? Y parte de la pregunta que tienes que encontrar qué piensas tú, cuál fue el suceso más importante de la historia, cuál y por qué. Tienes que explicar por qué. Y una clave dice qué piensas. Puedes tener diferentes respuestas. ¿Está bien con esto? Bueno, entonces, estos son los elementos literarios. Bueno, la otra cosa que tengo que enseñarles hoy, y no hay una pregunta con esto, pero son los propósitos del autor. ¿Por qué escriben una historia? ¿Verdad? Y en inglés normalmente contamos tres diferentes. Y es muy bueno porque empiezan con la misma letra en español también. Y decimos pie. Bueno, pueden pensar de tu pie. Bueno, generalmente los estudiantes piensan de un postre, pero eso es otra cosa. Pero pie y tenemos uno más, letra E. Bueno, voy a empezar con entretener. Entretener es para leer para diversión. Entretener, ¿verdad? Eso es como Harry Potter, algo que es divertido. No estás tratando de aprender algo, es solamente para diversión, ¿verdad? Esto es entretener. Bueno, el otro que es muy común es informar. Estos son como las instrucciones de un juego. Es información que necesitas saber o aprender. Entonces, eso informar muy fácil. Piensa de no ficción que solamente es información. La P, persuadir. Tal vez esta palabra no conoces, pero voy a decir muchos estudiantes hacen esto. Si tú vas a tus padres y piden por un perro o un videojuego o has hecho esto antes, eso es persuadir. Tú estás diciendo a tus padres que tú necesitas algo, que ellos necesitan comprar esto para ti, que todos tienen este juego, que es muy importante, ¿verdad? Esto es persuadir. Bueno, la última E, esto no, bueno,
existe en inglés, pero no es uno de los propósitos, pero es expresar como un diario. Estás expresando sus sentimientos. Esto es el propósito. Ok, en español tenemos estos 4 propósitos, pero cuando hablamos en inglés, vamos a enfocar en estos 3 propósitos. Ok, buena suerte con las preguntas y esto es la lección. Adiós.